Ya. Ahí viene Carla Soto. Ya. Ahora sí. Entonces, esta es la guía número 4. Es la guía que yo les envié la semana pasada, igual, es la misma, ¿ya? Y es de géneros literarios. La semana pasada comenzamos a ver los géneros literarios, porque previamente habíamos visto la diferencia entre los textos literarios y los textos no literarios. Ya partimos con eso y después nos centramos en los textos literarios, ¿ya? Y de ahí dijimos que los textos literarios, esto es lo mismo que vimos la clase pasada, solo que la clase pasada yo lo vi en un PowerPoint y ahora lo veo en la guía, pero es la misma materia, tiene exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, habíamos dicho que el texto literario, comenzando por eso, tiene un carácter subjetivo. Eso quiere decir que depende de la persona que lo escriba, depende de la persona que lo lea, podemos encontrar distintas interpretaciones. Ya, eso se refiere a que sea subjetivo, quiere decir que no es lo mismo que leer una noticia, porque por ejemplo, si leemos una noticia que no es literario, todo el mundo va a entender lo mismo, va a entender que ocurrió un hecho en un momento exacto, ¿cierto? En un lugar exacto, con ciertas personas que están implicadas, y todos cuando leamos esa noticia vamos a entender eso. En cambio, con los textos literarios no pasa lo mismo porque son subjetivos. Eso quiere decir que cada uno le puede dar una interpretación distinta, ¿ya? Entonces, es una creación artística, eso igual lo vimos, que es una creación artística, por lo tanto, el texto literario es arte, ¿ya? Eso igual quiero que lo tengan ahí presente, que es arte, creación artística. ¡Ay! No, lo estoy rayando. No lo quiero rayar encima. Quería destacarlo, pero... A ver... No, lo voy a subrayar. Entonces... ¿Pero por qué no me deja? Ahí sí. Creación artística, ¿ya? A través de la cual se pueden expresar sentimientos, emociones, visiones de mundo, ideas, ¿ya? Pero también es producto del contexto histórico, social y cultural en el cual se encuentra el escritor. Claro, porque no es lo mismo que un escritor, o sea, no es lo mismo un escritor que escribió en la Edad Media, por ejemplo, al que escriba ahora. Vive tiempos distintos, ¿cierto? Son momentos de la historia distintos, distintas formas de ver la vida, distintas costumbres, distintos conocimientos también, ¿ya? Entonces las cosas van cambiando y eso se va notando en los textos. Entonces, como creación artística, tiene un propósito estético, ¿ya? Tiene un propósito estético, eso quiere decir que busca la belleza, busca encantar, busca entretener y busca captar la atención del lector. En consecuencia, el mundo que se presenta en el texto literario es creado por su autor o autora y como tal siempre es ficticio, aunque esté basado en la realidad. Eso igual lo vimos, que el texto literario siempre es ficticio. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Que el texto literario es ficticio. ¿Qué querrá decir eso? Que sea ficticio. Eso es como Es algo como imaginario. inventado, algo así, ¿o no? Sí, que es imaginario, es creado por un autor, es inventado, Inventado. ¿ya? Inventado. Y eso que sea inventado puede parecerse mucho a la realidad, puede ser una historia que se base en la realidad, ¿ya? Que presente acciones cotidianas, acontecimientos cotidianos, personajes cotidianos, pero el hecho de que el autor cree diálogos, o sea, cree las palabras que están diciendo los personajes, ¿cierto? Que cree los hechos, los acontecimientos, lo que va sucediendo, eso lo hace ficticio, como las novelas que comentábamos.
No sé si lo recuerdan, la semana pasada hablamos de algunas novelas, entre esas creo que surgió Romané, que la están dando ahora en el TVN, me imagino, ¿cierto? Esa es una novela más antigua, pero la están repitiendo ahora. Y presenta una historia que es realista, ¿cierto? Es realista, ¿ya? Pero los diálogos, las acciones, los personajes son inventados. Entonces, claro, es muy realista la historia, pero es creada, es inventada. Los personajes son inventados, sus personalidades son inventadas, son imaginadas por un autor. Lo mismo sucede en los textos. Pueden parecer muy realistas algunos, pero eso no quiere decir que sea real, que sea una historia exactamente real, así como que pasó en la vida real, sino que fue inventada por alguien, ¿ya? Y eso lo hace ficticio. Y que sea ficticio es una característica del texto literario. Es una característica esencial del texto literario, ¿ya? Entonces después dijimos que los textos literarios se pueden clasificar, porque hay hartos textos literarios. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos. Y estos ejemplos se clasifican para darle una especie de orden y la temática que a veces se va repitiendo, la forma en la que se presenta, ya la estructura. Entonces ahí tenemos 3 géneros literarios que son las clasificaciones de textos literarios. Tenemos el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Entonces ahí en el género narrativo tenemos, por ejemplo, los cuentos, las novelas, las fábulas, leyendas. En el género lírico tenemos poemas, ya los poemas en general. Después vienen las odas, que las odas igual son un tipo de poema en donde se hace una alabanza a algo. Los sonetos son un poema también, solo que tiene una estructura específica. Tiene, por ejemplo, una cantidad de versos específica, una cantidad de estrofas específicas, ¿ya? Y ahí también entran los trabalenguas, porque va repitiendo sonidos. Por eso se traba la lengua, porque con los sonidos repetitivos nos confundimos un poco y nos equivocamos. Esa es la gracia de los trabalenguas, ¿ya? Y por el tema del sonido, pertenece al género lírico. Y después tenemos el género dramático y aquí encontramos las obras que después se presentan en el teatro, como los guiones, eso está aquí en el género dramático. Y esos guiones también se pueden clasificar en comedias, tragedias o dramas. Estos son los 3 géneros literarios, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ver cada uno de estos géneros y la semana pasada partimos con el género narrativo. Entonces, género narrativo. Esto es lo mismo que vimos la semana pasada, solo estoy acá repasando en la guía. Entonces, género narrativo. El género narrativo es una expresión literaria, ¿cierto? Porque es parte de los textos literarios que se escribe en prosa. Ahora, ¿cuál es la prosa? La prosa es la que se escribe así de corrido. Se escribe de corrido. Por ejemplo, esto es prosa, lo que está acá arriba. Esto también es prosa. Ahora, ¿cómo diferenciamos la prosa de otros textos? Por ejemplo, tenemos la prosa que se escribe así y tenemos los versos. Los poemas se escriben en versos. Ahí estaría la diferencia. Entonces podemos hacer la diferenciación entre prosa y verso. La prosa es cuando escribimos de corrido, como una carta, las noticias se escriben en prosa, los cuentos se escriben en prosa. Es una forma de escribir. Los textos pertenecientes al género narrativo entonces se escriben en prosa, se escriben de corrido, en párrafos, ¿ya? Y esto es súper importante. Se relata, se cuenta o se narra una historia. Ese es el objetivo o la finalidad en los textos que pertenecen al género narrativo, que se relata, se cuenta o se narra una historia. Esto es importante. Se relata, cuenta o narra una historia, ¿ya? Y en esa historia aparece un narrador. Hay un narrador. Ya no sé si habían escuchado esta palabra antes. El narrador es aquel ente, digo ente porque puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser un personaje creado, ¿ya? Por
el autor, y no siempre es un personaje, a veces es alguien que nos cuenta una historia y no sabemos quién es. No se le asigna un nombre ni nada, sino que solamente hay una voz que nos cuenta cómo se va dando la historia, ¿ya? Y entonces el narrador nos cuenta una secuencia de hechos que pueden ser reales o ficticios en un tiempo y espacio determinado a través de los personajes. Entonces, en esta historia se relatan secuencias de hechos o acontecimientos, ¿ya? Y quien nos relata eso es el narrador. El narrador nos relata, nos cuenta o nos narra la historia. Y esa historia está en un tiempo y un espacio, la mayoría de las veces determinado, a veces tampoco se menciona en la historia. Podría no mencionarse, ¿ya? Y tiene personajes. El autor entonces crea personajes para expresar ideas y emociones a lo largo de la historia narrada. ¿Ya? Y ahí tenemos los personajes principales o los protagonistas, los secundarios, los antagonistas, que son los que se oponen al protagonista, ¿cierto? Como por lo general es el malo. Por lo general se plantea así al antagonista, como el malo, el que está contra el protagonista, el que le hace la vida imposible, que no quiere que surja, ¿cierto? Que no quiere que le vaya bien, ¿ya? Eso no entra aquí, sí, ¿eh? Igual lo comento para que se hagan una idea, pero no entra en la prueba. El tema de los personajes, los tipos de personajes, no. Al igual los tipos de narrador, tampoco, porque hay tipos de narradores que se ven en el liceo, ya en primero medio, segundo medio, después en tercero y cuarto se repasan, pero en la prueba que ustedes deben dar no aparecen los tipos de narrador, no entra eso, ¿ya? Hay muchas cosas que no entran en la prueba para que ustedes no se hagan problema por ahí, ¿ya? Con algunos contenidos. Acá yo les digo que los tipos de narrador que se ven en el liceo acá no entran en la prueba. Igual los tipos de personajes también se ven en el liceo, pero acá no entran. No son parte de lo que se evalúa. ¿Ya? Sí que ustedes sepan que hay personajes en la historia, sepan que hay un narrador, pero no necesariamente los tipos. Y entonces, profe, ¿qué entraría en la prueba? ¿Como textos y comprensión lectora? Así es, la prueba es comprensión lectora de textos, ¿cierto? Y ahí en la prueba se presentan distintos textos. Y para que ustedes comprendan las preguntas, nosotros acá vemos estos contenidos. Es muy poco lo que ustedes deben aprender de memoria en lenguaje, son como 2 cosas. Y una de esas está por aquí, se las voy a mencionar. Pero el resto ustedes lo tienen que entender para poder comprender después las preguntas. ¿Ya? Por ejemplo, aparece un texto y la pregunta dice, ¿qué quiso decir el narrador cuando mencionó? Y ahí le ponen una frase, por ejemplo. ¿Qué quiso decir el narrador? Entonces, para que ustedes puedan responder esa pregunta, deben saber lo que es un narrador, ¿cierto? Entonces, por eso lo vemos así aquí, pero no va más allá. Profe, también capaz que en la prueba nos van a preguntar a lo mejor cuántas clases de género literarios hay, No, ¿no? no, Ah, no se preguntan ese tipo de cosas. ya, No, si es comprensión lectora y las preguntas van orientadas a veces a algún contenido, ya, ¿ya? Pero así como cosas bien definidas, no. ya. No, es algo que yo les voy a mencionar aquí y después en otra clase cuando veamos las noticias, ahí también hay una parte que deben aprenderse de memoria, la estructura de la noticia. Ya. Eso es lo que deben aprenderse de memoria y acá lo que tienen que aprenderse de memoria es esto, los tipos de mundos literarios. Es eso lo que deben aprenderse de memoria. Esto y la estructura de la noticia es lo único que se pregunta de memoria en la prueba de lenguaje, pero aplicada a algún texto. ¿Ya? Ni siquiera es que ustedes tengan que definir lo que es cada uno o 2 o 3 de estos, sino que lo tienen que aplicar a algún texto. ¿Ya? Entonces, veíamos la semana pasada que existen las novelas, los cuentos, las fábulas, mitos y leyendas dentro de este género, dentro del género narrativo.
Tenemos las novelas y los cuentos. Acá estas son muy parecidas, las novelas y los cuentos. ¿Qué es lo que cambia? La extensión. Las novelas son extensas, tienen varios capítulos, hartas páginas. En cambio, los cuentos son más cortos. Un cuento puede tener como hasta 20 páginas. Y luego de eso ya pasa a ser una novela, solo por la cantidad de páginas. Esa es la única diferencia. Después tenemos las fábulas. Las fábulas son como los cuentos, pero aquí, ¿qué pasa? Que los personajes son animales. Los personajes son animales, entonces el final del relato nos deja una enseñanza. Y este tipo de texto se trabaja bastante en el colegio, con los niños pequeños, para que ellos vayan leyendo y conozcan los valores, por ejemplo, el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, a través de relatos con personajes que son animales, porque es más entretenido para ellos. Esa es la idea. ¿Ya? Y después tenemos los mitos y las leyendas, que son narraciones populares, ¿ya? Con hechos ficticios, se basan a veces en hechos reales y después se van transformando, se van adornando, ¿ya? Pudo haber sucedido algo tal vez hace muchos años atrás y después la gente lo va contando, lo cuenta, pasa de generación en generación y se va deformando un poco esa historia. Entonces se le van agregando características a los personajes, por ejemplo, poderes sobrenaturales, y así se va creando un mito o una leyenda, ¿ya? En los mitos siempre aparecen dioses o semidioses. En cambio, en las leyendas los personajes son más humanizados. Humanizados a veces, pero con poderes también, o con algún, no sé, a veces problemas físicos, cosas así, como para tergiversar un poco las capacidades humanas, ¿ya? Y después tenemos acá que los textos narrativos tienen una estructura típica, que es el inicio, el desarrollo y el desenlace o final. El inicio presenta a los personajes y otros detalles como el lugar, el momento o año en que está sucediendo la historia. Había una vez un niño, por ejemplo, y ahí nos muestra el personaje, ¿ya? Después viene el desarrollo, en donde se da el conflicto de la historia. Puede haber tensión, ¿ya? Y suceden los hechos más importantes. Y en el desenlace o final, desenlace es lo mismo que final, ahí se resuelve el conflicto. Es cuando la historia termina. Se resuelve para bien o para mal de los personajes, ¿ya? Esa es la estructura básica entonces del texto narrativo, cuando hablamos de cuentos, cuando hablamos de novelas, de fábulas, de los mitos, de las leyendas, tienen esta estructura básica. Y bueno, aquí en la guía también ustedes pueden encontrar lo mismo que vimos delante, pero un poco más desarrollado. Narrador, ¿cierto? Que es quien cuenta la historia, puede ser un personaje o bien no. Las acciones, que son los acontecimientos, los personajes, que son quienes realizan las acciones en la historia, y el tiempo y el espacio, que es dónde y cuándo sucede la historia. En qué lugar, en qué momento. Y después tenemos los mundos literarios. ¿Qué son los mundos literarios? Dice acá que es un pequeño universo ficticio y estructurado creado por el autor, posee sus propias leyes y formas de comportarse dependiendo del mundo que tenga la historia que estamos leyendo. Entonces aquí podemos ver la clasificación. Esto lo tienen que aprender más o menos de memoria, o sea, lo tienen que recordar. Los tipos de mundo literarios. Entonces aquí hay varios tipos de clasificación, ¿eh? Esta no es la única clasificación que hay. Si ustedes buscan, por ejemplo, en internet o en libros, van a encontrar otro tipo de clasificación tal vez. Pero esta es la clasificación que entrega el Ministerio para el programa flexible, el que ustedes están haciendo. ¿Ya? Entonces yo les aconsejo que se queden con este, que no busquen otro, porque si buscan otro se van a confundir. Porque hay otros mundos que aquí no aparecen, porque depende de las personas que lo enseñen, que lo comenten, pueden hacer otras clasificaciones, otro tipo de clasificación. ¿Ya? Entonces quédense con este para la prueba al menos.
Entonces, tenemos el cotidiano o realista, que es un mundo normal, el mundo que conocemos, tal cual lo conocemos, y ese es el mundo que aparece en la historia. Ya, un mundo normal donde la gente trabaja, estudia, come, duerme, tiene problemas, se ríe, ¿cierto? Llora, sufre, mundo cotidiano o realista, como lo conocemos, ¿ya? Después tenemos el mundo de ciencia ficción, y este es un mundo distinto al cotidiano o realista porque es un mundo futurista, y eso quiere decir que está ambientado en un futuro, por ejemplo, en el año 2520. Y si está ambientado en un futuro, los autores por lo general son como también estructurados en ese sentido, porque cuando hablamos del futuro, hablamos de que hay más ciencia, más avances científicos, mayor tecnología. A veces también en algunos relatos se presentan como mundos en donde han ocurrido guerras, por ejemplo, guerras entre distintas sociedades, y se ve un mundo en donde lo más importante es poder sobrevivir ante esta guerra, ante los problemas que deja una guerra, por ejemplo, y también se muestra avance científico y tecnológico. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, Divergente, Los Juegos del Hambre. Ese tipo de relatos también son de ciencia ficción. Están ambientados en un futuro, hay avances científicos, tecnológicos, ¿ya? De eso se trata. Siempre ambientado en el futuro. Cuando hablamos de ciencia ficción, hablamos de un mundo futurista. Y el nombre lo dice, ciencia ficción. O sea, hay avances científicos, tecnológicos. Después tenemos el mundo onírico o fantástico. Acá no son lo mismo estos, ¿eh? Onírico o fantástico no son lo mismo. El mundo onírico es el mundo de los sueños, como lo dice acá. Mundo de los sueños. Entonces, si por ejemplo tenemos un relato en donde los personajes están soñando y nosotros estamos viendo su sueño, estamos viendo lo que ellos sueñan, eso sería un mundo onírico. Onírico, eso grábenselo, anótenlo. Onírico, el mundo de los sueños. ¿Ya? Cuando los personajes entonces están soñando y nosotros vemos su sueño, quiere decir que es un mundo onírico. Y el mundo fantástico se presenta cuando la realidad que conocemos, nuestra realidad, por ejemplo, nuestro mundo cotidiano, es interrumpido por situaciones absurdas o alteraciones del tiempo y del espacio. Lo fantástico, el mundo fantástico comienza así. La historia comienza con un mundo que es realista, con un mundo que es semejante al que vivimos, y de pronto sucede algo que hace cambiar ese mundo. Y eso que sucede es una situación que sorprende a los personajes, porque no es propio del mundo que suceda algo así. Por ejemplo, que de la nada comience a llover papas fritas. ¿Ya? Eso sería fantástico. No es natural. No es natural. Si no es natural, ¿qué pasa con la gente? Se sorprende. Y puede ser una sorpresa agradable o puede ser una sorpresa totalmente desagradable. Por ejemplo, que de repente lleguen extraterrestres y nos invadan. Si tenemos una historia así, en donde, y hay muchas películas también en donde sucede eso, podemos hacer ahí la comparación. Películas en donde la historia comienza, ¿cierto? Los niños van a la escuela, los padres van a trabajar, todo normal, y de pronto sucede algo. Una situación a la que no están acostumbrados, que no es normal, no es parte de la realidad, entonces eso lo hace ser fantástico. Y después la historia se desarrolla con todo eso, ¿ya? Luego tenemos mundo mítico o maravilloso, ¿ya? Y en el mundo mítico, ¿qué pasa? Están presentes los dioses. Cuando tenemos un texto en donde se habla de dioses, de la creación del universo, es mítico. Texto mítico. ¿Ya? Creación del universo, eso ténganlo en cuenta. Cuando se habla de la creación del universo, de la creación del planeta,
del planeta Tierra, por ejemplo, la creación o la aparición de los animales, de los seres humanos, del mar, de la naturaleza, y están presentes los dioses, por ejemplo, se habla de dioses o semidioses, eso es mítico. Eso es mítico, un texto en donde se habla de dioses, se habla del poder de los dioses, que gracias a eso, por ejemplo, se creó el universo, la tierra, el sol, el mar, el ser humano u otros seres, es mítico. ¿Ya? Y el mundo maravilloso presenta acontecimientos que son sobrenaturales, parecido al fantástico. Suceden cosas sobrenaturales que no son parte del mundo normal como lo conocemos, pero ¿qué pasa en el maravilloso? Pasa que eso que sucede, que es sobrenatural, no los sorprende, es parte del mundo que ellos tienen, porque es un mundo con leyes propias, como dice aquí, y son naturales para los personajes. Y por último tenemos el mundo real maravilloso, que es muy parecido al maravilloso, pero acá se le da bastante énfasis a la naturaleza. Sobre todo acá en Latinoamérica, este tipo de mundo surge acá en Latinoamérica, con Gabriel García Márquez, por ejemplo en 100 años de soledad. Allí se comenta bastante lo maravilloso de la naturaleza, la selva, el mundo selvático. Entonces parece tan hermoso y se describe de manera tan milagrosa, como dice aquí, y sobrenatural, que parece mágico. Entonces por eso se llama real, porque es real, pero pasa a ser maravilloso. ¿Ya? Estos entonces son los mundos literarios. Anótenlos, copienlos, o si quieren le toman una foto o una captura de pantalla, porque esto se pregunta en la prueba, aplicado a algún texto. Aparece un texto, ustedes lo deben leer y luego les preguntan qué tipo de mundo literario Ahí está en presenta el el WhatsApp texto. igual. Ya. Voy a bajar. ¿Ya? Porque acá, o me quedo aquí un poquito más. Ustedes me dicen. No, yo lo entendí súper bien, o sea, creo que lo entendimos súper bien. Ya, si tienen dudas me dicen ya. Ok, entonces voy a seguir bajando. Me salía alguien en la lista de espera, pero no sé si habrá ingresado o no. ¿Carlos? No, parece que no. Ahí está. Ay, pero ya no me sale. Como que me aparece la ventanita y se cierra inmediatamente. Ya. Entonces, texto 1, para practicar. ¿Ya? Este texto se llama Popol Vuh, pero este es solo un fragmento. Es una parte porque en realidad esto es un libro, ¿ya? Y es el libro sagrado de los mayas. El libro sagrado de los mayas. Es como, si lo comparamos con algún otro texto, por ejemplo, podría ser como el Génesis de la Biblia. Podría ser algo así, ¿ya? Pero este es de los mayas. Y esto que está acá en la guía es solo un fragmento. Ahora, este texto apareció en una prueba de hace varios años. Por eso también lo pongo aquí, porque es un ejemplo claro de un ejercicio en una prueba de lenguaje. ¿Ya? Entonces, Popol Vuh. Este es el relato de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. Este es el primer relato, el primer discurso. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas, ni bosques. Solo el cielo existía. No se manifestaba la faz de la tierra. Solo estaban el mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada que estuviera en pie.
solo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo, no había nada dotado de existencia. Llegó aquí entonces la palabra, vinieron juntos Tepeu y Gucumatz en la oscuridad, en la noche, y hablaron entre sí. Hablaron pues, consultando entre sí y meditando. Se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento. Entonces dispusieron la creación y crecimiento de los árboles, y el nacimiento de la vida y la creación del hombre. Hágase así, que se llene el vacío, que esta agua se retire y desocupe el espacio, que surja la tierra y que se afirme. Así dijeron. Que aclare, que amanezca en el cielo y en la tierra. Así dijeron. Entonces nacieron la tierra, los montes, las llanuras, se pusieron en camino las aguas, los arroyos caminaron entre los montes. Así tuvo lugar la puesta en marcha de las aguas cuando aparecieron las grandes montañas. Así fue el nacimiento de la tierra cuando nació por orden de los espíritus del cielo. Complicado porque me confundí, porque puede ser maravilloso mítico o real maravilloso. Ya, a ver, todavía no he hecho la pregunta. Calma. Calma, vamos de a poco. ¿Lo leemos de nuevo? ¿O bastó con esa lectura? Yo creo que está bien, Creo que están pero leyendo de nuevo. Sí. está bien, pero yo igual tengo la misma duda. Ya, ok. Vamos de a poco. Fíjense aquí, dice, este es el relato de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. Este es el primer relato, el primer discurso. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni bosques. Solo el cielo existía. No se manifestaba la faz de la tierra, solo estaba en el mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada que estuviera en pie, solo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. No había nada dotado de existencia. Llegó aquí entonces la palabra, vinieron juntos Tepeu y Gucumatz en la oscuridad de la noche, y hablaron entre sí. Hablaron pues, consultando entre sí y meditando, se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento. Entonces dispusieron la creación y crecimiento de los árboles y el nacimiento de la vida y la creación del hombre. Hágase así, que se llene el vacío, que esta agua se retire y desocupe el espacio, que surja la tierra y que se firme. Así dijeron, que aclare, que amanezca en el cielo y en la tierra. Así dijeron. Entonces nacieron la tierra, los montes, las llanuras. Se pusieron en camino las aguas, los arroyos caminaron entre los montes. Así tuvo lugar la puesta en marcha de las aguas cuando aparecieron las grandes montañas. Así fue el nacimiento de la tierra cuando nació por orden de los espíritus del cielo. Entonces, primera pregunta. ¿Qué mundo literario se presenta en el texto? ¿Fantástico, cotidiano, onírico, mítico? Mítico, ¿Por qué? porque pasó como algo sobrenatural, pues. Ya, O sea, ya los dioses, el agua, la tierra, empezaron a aparecer los animales, entonces como es mítico. es mítico. Ya. A ver, aquí voy a hacer un círculo rojo. Ya. Bien, la respuesta correcta es mítico. ¿Por qué es mítico? Como dice ahí la compañera, suceden cosas sobrenaturales, así es, ¿ya? Pero ¿qué lo diferencia del resto? Habla de la creación del universo, si se fijan, y aparecen dioses. Ahora, ¿cuáles son los dioses? ¿Cuáles son los dioses aquí? Tepeu, ¿no? Tepeu y Gucumatz. Esos son los dioses. Ellos juntos se pusieron de acuerdo, dice que, aquí mismo dice, se pusieron de acuerdo.
juntaron sus palabras y su pensamiento e hicieron todo lo que dice después. Dispusieron la creación y crecimiento de los árboles y el nacimiento de la vida. ¿Ya? Esa es la razón. Es un relato que presenta hechos sobrenaturales respecto a la creación del universo con la participación de dioses. Eso debieran copiarlo ahí en su guía o donde estén escribiendo la razón, porque en algunos casos se pregunta el motivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de mundo literario se presenta en el texto? Es un mundo mítico porque presenta hechos sobrenaturales respecto a la creación del universo y los personajes son dioses. Anótenlo porque después se les va a olvidar. Cuando estén repasando no se van a acordar. Repito, es un relato mítico porque presenta hechos sobrenaturales respecto a la creación del universo y los personajes son dioses. Y ahí si quieren le ponen el nombre de los personajes, que aparece acá arriba, Tepeu y Gukumats. Ya, siguiente pregunta. En el texto se dice que antes de la creación todo era vacío, luminoso, extenso, tenebroso. ¿Cuál será la correcta? Antes de la creación. ¿Cómo era antes de la creación? Este es el relato de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. Vacío. Vacío. Bien, esa es la correcta. Vacío. Profe, no podría también ser luminoso, ¿no? Porque también dice ahí, ¿no? Vacío y luminoso, dice, ¿no? A ver, Parece, ¿no? déjeme subir porque aquí es que... No. Este es el relato de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. Está bien, está bien. Claro. Vacío. Estaba vacío, no había nada. Eso quiere decir, no había nada. O sea, después dice que estaba el mar, ¿cierto? Que estaba el mar, que estaba el cielo. Ya, pero principalmente estaba vacío, por eso después dice acá, hágase así, que se llene el vacío. Que se llene el vacío. Que esta agua se retire y desocupe el espacio. Que surja la tierra y que se afirme. Ya, entonces estaba vacío en principio. Antes de la creación. ¿Ya? Entonces la correcta es acá vacío, que se me corre el círculo. ¿Ya? La correcta es vacío. Esa es. ¿Qué términos identifican a Tepeu y Gukumats? ¿Se acordarán con las lecturas? Palabra y pensamiento, calma y suspenso, oscuridad y noche, apacible y reposo. ¿Qué términos identifican a Tepeu y Gukumats? ¿Dónde aparecen ellos? Aquí se nombran. Llegó aquí entonces la palabra. Vinieron juntos Tepeu y Gukumats en la oscuridad de la noche y hablaron entre sí. Hablaron consultando entre sí y meditando, se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento. Entonces dispusieron la creación y crecimiento de los árboles y el nacimiento de la vida y la creación del hombre. ¿Cuál será la correcta? La Bien. Palabra y pensamiento. Bien, la correcta entonces es la A. Palabra y pensamiento. Dice que juntaron su palabra y su pensamiento. Ya, el texto lo dice.
Cuando acá se presentan las preguntas, ustedes tienen que volver al texto, volver a leer. ¿Ya? Volver a leer. ¿Seguimos? Sí. ¿Sí? Ya, voy a borrar eso para seguir bajando. Entonces, pregunta 4. ¿Qué elemento propio de la obra literaria es posible encontrar en el fragmento leído? ¿Qué elemento propio de la obra literaria es posible encontrar en el fragmento leído? La existencia de un mundo ficticio, la expresión de un mensaje, la descripción de un hecho, el uso del lenguaje poético. Propio de una obra literaria. Cuando vimos las características de las obras literarias. Con eso tienen que responder aquí. Nada, puede ser, ¿no? La A, ¿ya? ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el resto? A ver. ¿Qué dice? Sí, yo creo que sí. Es el mundo ficticio. Ficticio, el mundo. La C no puede ser. La descripción de un hecho propio de una obra literaria. Cuando vimos la obra literaria, recuerden las características. Entonces la A, como dice el compañero. Sí, la correcta es la A. Bien, la correcta es la A. La existencia de un mundo ficticio. Esto es propio de un texto literario. Lo vimos al inicio. Todos los textos literarios tienen un mundo que es ficticio, que es inventado, que es imaginado por un autor. ¿Ya? Ficticio quiere decir que es de mentira. Puede parecer muy real en algunos casos, ¿ya? Pero parecer no es ser. Parecer no es ser. Puede parecer muy real, ¿ya? Pero siempre está la invención ahí de los personajes, de los nombres de los personajes, las personalidades, ¿ya? Los diálogos. Y en este caso, que se habla de la creación del universo con tales personajes que son los dioses, por ejemplo, cómo hicieron las cosas, que fueron paso por paso, eso también es inventado, también es ficticio. Entonces, esta es la correcta, la existencia de un mundo ficticio. ¿Ya? ¿Qué visión de mundo se presenta en el texto? ¿Cómo se ve el mundo? ¿Cómo se ve el mundo que presenta el texto? ¿Se ve un mundo en crisis? ¿Se ve un mundo religioso? ¿Se ve un mundo mundano? ¿O se ve un mundo del pasado? ¿Cómo podrían ustedes acá clasificarlo? Yo también sigo la otra vez. ¿Ah? Comparado con lo que de arriba. Yo digo ¿Cómo? la A porque ¿La A? por lo de arriba. ¿En Al menos yo. crisis? O sea, que hay un conflicto, Claro, ya, religioso, mundano, del pasado. Yo creo que la D. ¿La D? ¿Del La pasado? D. Sí, Lo pasado. ahora me hicieron dudar. ¿Seguros? Piénsenlo bien. Me hicieron dudar ahora, pero igual sigo con la. Delante les dije que este fragmento que leímos, el del Popol Vuh, se puede comparar, Entonces, se puede comparar con el Génesis de la Biblia. en la B, La B. porque es de los mayas. La correcta es la B, B. de lo religioso. ¿Por qué de lo religioso? ¿Por qué será de lo religioso? Busquemos el por qué. A ver, Porque esto era de los mayas. ¿Ya? Eran lo que dijo usted del Génesis.
Claro, si lo comparamos, ¿cierto? Con la Biblia. Si lo comparamos con la Sí. Biblia, podríamos ahí hacer la comparación con el Génesis, porque habla de cómo inició todo, cómo partió todo. Y tenemos estos personajes que son los dioses, que acá se mencionan como espíritus del cielo. Acá se menciona como los espíritus del cielo. Y fíjense acá, cuando ustedes vean los textos en la prueba, tienen que leerlo todo, ¿ah? Todo es importante, incluso lo que está entre paréntesis. Acá, por ejemplo, dice fragmento adaptado, libro sagrado de los mayas. ¿Ya? Es sagrado, aparecen los personajes que son los espíritus del cielo, o sea, son especies de dioses, que ellos crean esto, por lo tanto es un tipo de religión. Sabemos que no solo existe la religión católica, no solo existe la religión evangélica, que es lo que tenemos actualmente, ¿cierto? En nuestra época. Previo a nosotros existieron otras culturas con otros tipos de religiones, tenían otras creencias, ¿ya? Así como nosotros tenemos nuestras creencias, las culturas previas también tenían sus propias creencias. Y esta es una de esas creencias, la de los mayas. Esta es la religión de los mayas, Ah, ya. ¿ya? Por eso la visión que se presenta es religiosa. Igual estaba difícil, profe, igual. Está difícil, ¿sí? Pues si la idea es que lo pensemos. Claro, porque igual ahí estaba hablando que ellos hablaban, yo me dejé guiar porque decía que ellos lo que pensaron entre ellos, después juntaron todo, hicieron crecer, le dieron vida. Se supone que Sí, estaba todo pensado, como que, no sé, claro. O me sea, equivoco. si hablamos de alguna crisis, hablamos de un conflicto. Y aquí al Ah, menos no se ve un conflicto, una diferencia de opinión, no hay un conflicto, sino que hay algo más religioso porque están los dioses, ¿cierto? Están ellos que disponen todo lo que tienen para esta creación, incluyendo a los humanos, que se menciona ahí en algún momento, ¿ya? Y además es un libro sagrado para los mayas, para la cultura de los mayas, ¿ya? ¿Pasamos al otro texto? Ya. Ya. Siguiente texto, entonces, se llama El libro. Se llama El libro. Ya. Presten atención. El hombre miró la hora. Tenía 25 minutos antes de la salida del tren. Se levantó, pagó el café con leche y fue al baño. En el cubículo del baño, la luz mortecina le alcanzaba su cara en el espejo manchado. Cuando se dio vuelta para salir, en el suelo detrás de la puerta encontró un libro. Era pequeño y grueso, de tapas duras, anormalmente pesado. No tenía portada ni título, tampoco el nombre del autor o el de la editorial. Intrigado, bajó la tapa del baño, se sentó y pasó distraído las primeras páginas. Miró el reloj, faltaba para la salida del tren. Se acomodó y leyó algunas partes al azar. Sorprendido, reconoció coincidencias. Volvió atrás. En una página leyó nombres de lugares y de personas que le eran familiares. Más todavía, al pasar las páginas, encontró escritos los nombres de su padre y su madre. Unos 3 capítulos más adelante, apareció completo y sin errores el de Gabriela. Lo cerró con fuerza. El libro le producía inquietud y cierta repugnancia. Cuando logró calmarse, sus ojos cayeron sobre unas líneas. En el cubículo, la luz mortecina le alcanzaba su cara en el espejo manchado. Se levantó de un salto. Con el dedo entre las páginas fue a mirar asombrado el espejo, como si necesitara verificar con alguien lo que estaba pasando. Volvió a abrirlo. Se levanta de un salto. Con los dedos entre las páginas va a mirarse asombrado. El libro cayó dentro del lavatorio. Lo miró horrorizado. Su tren partía en 10 minutos. En un gesto irreprimible que consideró de locura, recogió el libro, lo metió en el bolsillo de su abrigo y salió. Con la angustia creciente pensó que cada uno de sus gestos estaba escrito hasta caminar. Palpó el bolsillo deformado por el peso del libro y rechazó, con espanto, la tentación cada vez más fuerte, más imperiosa de leer las páginas finales. Se detuvo, faltaban 3 minutos para la partida. ¿Qué hacer? Apresuró los pasos hacia el andén, pero por alguna razón inexplicable volvió a girar y echó a correr con el peso muerto en el bolsillo.
Atravesó el bar entre las mesas y entró en el baño. El libro era un objeto maligno en su mano. Luchó con el impulso casi irrefrenable de abrirlo en el final y lo dejó en el piso. Casi sin aliento, corrió por el andén como si lo persiguieran y alcanzó a subir al tren cuando dejaba la estación. ¿Qué les parece? Bonito. ¿Qué pasa aquí? A ver, ¿qué pasa en esta historia? Titulada el libro. El libro no tenía título, no tenía. ¿Ya? No tenía, O sea, ¿cuál es el personaje aquí? Es un hombre, el personaje es un hombre, ¿ya? Que está en un bar, como en un café, esperando el tren. Entonces, él va al baño, ¿ya? Y acá se describe que hay una luz mortecina, que es como opaca, así medio oscura, ¿ya? Le alcanza su cara y dice en el espejo manchado. Y de repente, atrás de la puerta se encuentra con un libro pequeño, grueso, dice de tapas duras, un poco pesado, pero este libro no tiene título, no tiene el nombre del autor, no tiene información. Entonces él lo abre para leerlo. ¿Y qué pasa cuando lo abre? Se encuentra con cosas familiares. ¿Familiares para quién? Para él. Se encuentra con partes de su vida. Incluso lo mismo que está viviendo ahí en el baño, lo encuentra escrito en el libro. Todo lo que está haciendo está ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa más adelante en el libro? ¿Por qué se horroriza? ¿Por qué lo vuelve a dejar en el baño? ¿Por qué pasa eso? Sí. ¿Por qué lo deja al final? porque el libro cayó al baño. No. Por miedo, no sé. No, él dice que acá él tomó el libro, recogió el libro, lo metió en el bolsillo de su abrigo y salió. O sea, él pensaba tomar el tren con el libro, llevándose el libro. Palpó el bolsillo, dice. Rechazó con espanto la tentación cada vez más fuerte, más imperiosa de leer las páginas finales. O sea, de encontrarse con qué. ¿Con qué se podía encontrar en el final del libro? Con parte de su vida. Con parte de su vida, con su muerte o con la muerte de familiares, cosas así. Si el libro habla de él, de su vida, ¿con qué se encontraría en el final? Entonces, después dice que apresuró los pasos hacia el andén, pero por alguna razón inexplicable volvió a girar, volvió al bar, ya donde estaba, volvió al baño. El libro era un objeto maligno en su mano. Luchó con el impulso casi irrefrenable de abrirlo en el final y lo dejó en el piso. Casi sin aliento, corrió por el andén como si lo persiguieran y alcanzó a subir al tren cuando dejaba la estación. O sea, ¿se fue o no se fue con el libro? No, No, No. se no fue se fue porque con... le dio. No quería saber el final a lo mejor. de lo que Claro, ocurrió. Sí. probablemente. Entonces, ¿cuál es el propósito de este texto? Definir un hecho, narrar una historia, informar una historia, argumentar sobre un hecho. ¿Narrar una historia? Narrar una historia. Esa es la correcta. Narrar una historia. ¿Por qué? Este es un cuento que está dentro del género narrativo. Y el género narrativo, ¿qué es lo que hace? Narra, relata, cuenta historias. Ese es el propósito de los textos pertenecientes al género narrativo. Por eso es que vemos el contenido y luego vemos acá la comprensión lectora. Porque si no, ustedes me podrían decir informar una historia. Pero no es informar una historia, porque el propósito de un texto narrativo es narrar una historia, o relatar, o contar. ¿Ya? Entonces ahí esa es la correcta, narrar una historia. Nos va contando cómo suceden los acontecimientos. Tenemos un personaje, está en un lugar, en un momento, luego va al baño, se encuentra con el libro y así van sucediendo los acontecimientos. Nos está narrando la historia con los acontecimientos.
¿Ya? Segunda pregunta. El personaje encuentra el libro mientras toma café con leche en el restaurante, en el suelo del baño detrás de la puerta, en el suelo del café detrás de la puerta, mientras espera el tren en el andén. ¿Cuál es la correcta? A ver si se acuerdan. La B. ¿La B? La B. La correcta es la B, en el suelo del baño detrás de la puerta. Y eso está en el texto. Por si les queda la duda, está aquí. Cuando se dio vuelta para salir, en el suelo detrás de la puerta encontró un libro para salir del baño, porque él se encuentra en el baño. Dice acá, fue al baño. En el cubículo la luz mortecina le alcanzaba su cara. Cuando se dio vuelta para salir, en el suelo detrás de la puerta encontró un libro. Ahí está la respuesta. Entonces, ahí es... ¡Ay! Ya, no me coinciden, pero es la B. Ahí sí. No. Ya, pero ustedes me entienden, ¿cierto? La B. Ahí. Ya. Esa es la B. Entonces, 1B, 2B, ¿ya? Y ahora vamos a la 3. Vamos a la 3. La 3 dice, ¿por qué el personaje deja el libro donde lo encontró? O sea, ¿por qué lo devuelve? Porque no quiere conocer su futuro. Le pertenece a otra persona. Es mejor dejarlo para otra persona. Es muy pesado para llevarlo con él. ¿Qué creen ustedes? Yo pienso que la A no quiere conocer su futuro. Sí, dice que estaba horrorizado, Sí. ¿cierto? Entonces ahí la correcta es la A. No quiere conocer su futuro. No quiere conocer su futuro, por eso va y lo devuelve. Aunque le cuesta, porque igual es como una tentación, y lo dice. El texto dice que es una tentación leer el final. ¿Ya? Sí. ¿A qué mundo creado corresponde el que se presenta en el texto? Fantástico, cotidiano, onírico, mítico. Vayamos descartando. ¿Es cotidiano? ¿Sucede en No, la vida real? ¿Algo así? No. Entonces esta la descartamos. ¿Ya? ¿Onírico? ¿Está soñando? no. No, el texto no nos dice que esté soñando. ¿Cómo No. sabríamos que es un sueño si nos dice que de repente despertó? O que de repente parpadeó y se encontraba en su cama, por ejemplo. Ahí tal vez podríamos entender que se trata de un sueño. Entonces no es onírico. ¿Hay dioses o semidioses? No. No, por lo tanto tampoco es mítico. Así No. que nos queda el fantástico. Ese es el correcto. Fantástico parte con una situación normal de la vida cotidiana, ¿cierto? Una persona que está esperando un tren. Imagínense que podemos estar esperando la micro tal vez en alguna parte o un bus en un terminal de buses, por ejemplo, y de repente ahí nos estamos tomando un café, se nos ocurre ir al baño, hasta ahí todo normal, ¿cierto? De repente vamos a cerrar la puerta, nos encontramos con un libro y hasta ahí también puede ser normal, también podríamos encontrarnos con un libro, pero leemos ese libro y nos encontramos con nuestra propia vida escrita en él. Eso es algo que interrumpe la historia porque es un hecho absurdo, no es normal. Entonces el personaje, ¿qué pasa con él? Se sorprende, se irrita, sucede ahí algo que no puede entender, ¿ya? Y eso lo hace ser fantástico. Si se fijan aquí yo descarté, fui descartando, ¿cierto?, las alternativas para llegar a la correcta, que es algo que ustedes igual pueden hacer cuando estén realizando sus pruebas. Pregunta 5. ¿Qué valor está presente en el texto? La fe, la justicia, la confianza, la fuerza de voluntad. La D. La D. La fuerza de voluntad, creo. La fuerza de voluntad. Sí, esa es la correcta. ¿Por qué fuerza de voluntad? Porque se atrevió a dejar el libro. Sí, así es. ¿Ya? Pregunta 6. ¿Qué elemento propio del cuento está presente en el texto? Propio del cuento.
El cuento tiene un narrador, se trata de una historia real, aborda un hecho del pasado, presenta información sobre los personajes. Propio del cuento. Propio del cuento. Está. Carlos dice que es la A en el chat. Yo también creo que es la A, pero igual estoy con ¿Cuál la... pondrían? Si estuvieran haciendo la prueba, ¿cuál pondrían? Yo pondría en primer lugar la A y como Ya. segunda opción la C, como Ya. segunda opción. Estoy en Yo la esas dos. sé. La C, ya. Pero también me inclino por la A. La correcta es la A. Tiene un narrador. Esto es propio del cuento, es propio de la novela, es propio de las fábulas, de las leyendas. En realidad del género narrativo. Es propio del género narrativo. Tiene un narrador. ¿Ya? Esa es una característica propia de un cuento, o como les digo, de cualquier texto que sea parte del género narrativo. Tiene un narrador. Narrador, narrativo, tienen que hacer ahí hacer coincidir las palabras. Narrador, parte del género narrativo. Y en los géneros narrativos tenemos cuentos, novelas, fábulas, leyendas, mitos. ¿Ya? Ahí terminamos ese texto y lamentablemente no vamos a poder terminar este, que es el último, el gato sagrado de Birmania. Este se los dejo a ustedes de tarea, lo revisamos en la otra clase y comenzamos con el género lírico. ¿Ya? La próxima clase entonces terminamos este y comenzamos con género lírico, que es el género de los poemas. Así que prepárense para leer poemas. Ya. ¿Ya? Ahí si tienen algún poema que les guste o una letra de alguna canción, igual puede servir. Ahí nos encontramos y lo conversamos. ¿Ya? Entonces, Ya. vimos acá género narrativo. Acuérdense de repasar después para que no se olviden los mundos literarios, porque ahora tal vez lo entiendan muy bien, ahora los manejen, pero con el tiempo uno se olvida de las cosas, entonces la idea es que ustedes lo estén repasando en algún momento, ¿ya? Para la prueba sobre todo también porque se pregunta, ¿ya? Y en estos tres textos que vimos se preguntó por el tipo de mundo literario. Así es que, bueno, el tercer texto no lo alcanzamos a ver, pero igual hay una pregunta relacionada con eso, con el tipo de mundo. ¿Ya? Me parece. Sí, estoy casi segura. Sí, la última. ¿Cuál es el mundo narrativo presente en el texto? Y tienen que fundamentar, o sea, tienen que decir si es real, cotidiano, o mítico, onírico, maravilloso, de ciencia ficción, y tienen que decir por qué. ¿Ya? Ya, entonces eso hacemos la próxima clase. ¿Ya? Quedamos hasta aquí entonces. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ahí sí. Y nos vemos el próximo viernes. Cuídense mucho.